Buenos días amigos, aquí el médico nigromante con un nuevo video para este canal de Derecho Sanitario. Antes de comenzar con el tema de esta semana, quiero comentarles que el día de mañana, 5 de diciembre, voy a dar una conferencia en una unidad de medicina familiar del ISSSTE sobre el tema de aspectos médico-legales del paciente con demencia. Esto de forma que los familiares de los pacientes que padecen esta enfermedad tengan una asesoría adecuada para llevar a cabo todos los trámites legales que sean necesarios en beneficio de su familiar. Ahora, en este video, vamos a hablar sobre uno de los primeros temas que se trataron en el canal, dando un pequeño resumen y actualización. Que esto va a ser la CONAMED, o Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y comisiones estatales, sus ventajas y desventajas. Para empezar, hay que entender que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico se va a crear por medio de un decreto para que resuelva los conflictos que se den entre el personal de salud y el usuario del servicio de salud. Esa es su función principal. Y algo muy importante, de todas sus funciones que vamos a remembrar, salvo el área de peritajes, todas las demás son voluntarias. Es decir, no es obligatorio someterse o acatar las solicitudes de la comisión en virtud de que no es una autoridad judicial, es una autoridad administrativa extrajudicial de carácter voluntario. Es muy importante señalar eso. ¿Cuáles son las funciones de la CONAMED? Bueno, sus funciones principales van a ser la recepción de una queja, la orientación de un paciente o un familiar de un paciente, la mediación entre el familiar o el paciente y el prestador del servicio de la salud. En caso de que esto no se logre, sería la conciliación. Y si esta no es posible, se podría buscar un arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje va a ser que las dos partes reconozcan a la comisión como el árbitro que va a resolver los conflictos que haya entre ellos. Por este medio se va a llevar algo similar a un juicio. Se van a presentar pruebas, se van a hacer declaraciones, se van a presentar testigos si es que hubiera la necesidad. Y se va a obtener una resolución que en este caso le llamamos laudo, lo que en un órgano judicial sería una sentencia. Este laudo va a dejar ya por zanjado el tema, dando la pauta para decir cuál de las dos partes tenía la razón, o si es que las dos tienen cosas que mejorar, o si es que realmente no existe responsabilidad de ninguna de las dos partes. Algo importante es que todo esto es voluntario, como ya lo comenté, y eso significa que no estamos obligados a someternos al arbitraje ni de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, ni las comisiones estatales de arbitraje médico. Esto es importante, sí, porque la comisión o las comisiones nunca lo señalan. Lo dicen de forma así muy bajita, en letras chiquitas que nadie sepa, e incluso les manejan, es que la ventaja de que vengas es que lo resolvemos aquí, no necesitas abogado, no necesitas nada más, nosotros te asesoramos, aquí es un ambiente de conciliación, aquí de cuates, vamos a resolverlo. La realidad es que ante un citatorio de la CONAMED, lo primero que debe de hacer un prestador del servicio de la salud es acudir con un abogado a que lo asesore. Porque aunque la comisión va a decir que no necesitan un abogado, lo ideal es que sean asesorados correctamente antes de decidir si se someten o no se someten a la conciliación o al arbitraje. Una vez dicho esto, es importante señalar que cuando acudan a una audiencia en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico o las comisiones estatales, deben de acudir en compañía de su abogado,
¿Para qué? Para evitar una mala interpretación de los términos, evitar una mala orientación o evitar un desconocimiento del tema. Algo muy cierto es que las comisiones, principalmente la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, hace las cosas apegadas a derecho y trata de que todo sea conforme al respeto de los derechos humanos, las garantías individuales anteriormente llamadas, y todo conforme a los lineamientos jurídicos correspondientes. Sin embargo, es común en varios órganos, que serían comisiones estatales, esto no me ha pasado en la Comisión Nacional, pero sí en comisiones estatales, donde el conciliador no te va a dejar ver el expediente hasta que no aceptes someterte al arbitraje o a la conciliación. ¿Esto qué es? Bueno, esto significa que te están privando del derecho a el debido proceso porque no te dejan ver el expediente para saber de qué se te imputa y de esta forma poderte defender adecuadamente. Es una treta que ocupan algunos conciliadores, no todos, no la mayoría, pero sí algunos, para tratar de que te sometas y de esa forma aumentar su productividad. ¿Dónde me tocó esto? Bueno, me ha tocado, por ejemplo, en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de México, que se encuentra con sede en Texcoco, donde el conciliador simplemente nos dijo que no nos iba a prestar el expediente, a menos que nos sometiéramos a sus designios, a menos que nos diera, que primero aceptáramos el arbitraje, o que aceptáramos la conciliación, y que una vez que hubiéramos aceptado ya nos deja ver el expediente. O sea, es un conciliador que funciona como niño chiquito que dice, si no juegas lo que yo digo, no te presto mis juguetes, aunque sea tu derecho poder revisar el expediente. Porque es derecho de todo presunto responsable de un acto el saber de qué se le imputa. Sin embargo, hay comisiones donde lo manejan de esa forma. Un ejemplo, Comisión Estatal del Estado de México con sede en Texcoco. Eso nos ha pasado. Lo cual, bueno, pues es irrisorio porque así no son las cosas. Y de esa forma no se va a obtener un debido proceso. Y eso es algo peligroso. También es cierto que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, al momento de resolver, principalmente va a resolver en cuestión monetaria. Si es que hubo un daño, no un delito, sino un daño, el hacer la reparación del daño. Y esto pues es dinero, finalmente. Hay una falsa creencia de que las comisiones siempre están a favor del paciente. Y eso no es cierto. Simplemente que es algo muy común también, que el prestador del servicio de la salud, al no ir asesorado adecuadamente, al no conocer el lenguaje correcto, diga las cosas de forma inadecuada y por medio de esta mala declaración, de esta mala descripción de los hechos, termine quedando como un presunto responsable de algún daño que haya que reparar. Por eso lo ideal es que se acuda con un abogado, de preferencia especialista en la materia, que nos asesore adecuadamente. ¿Cuál es la otra gran función de la CONAMED? Bueno, pues es la realización de peritajes. ¿Qué es un peritaje? Es una opinión técnica sobre la materia en cuestión. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que algún órgano judicial le solicita a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico o a las comisiones estatales que revise algún expediente y que con esta revisión emita una resolución donde diga si alguna de las partes tiene o no tiene responsabilidad. Esta es una función que es independiente de lo demás, esta no es voluntaria, por aquí ni siquiera se va a llamar al prestador de servicios de la salud, simplemente van a revisar el expediente y con base en el expediente se va a hacer una resolución que puede ser favorable o perjudicial para el prestador del servicio de la salud. De ahí la importancia de tener un buen expediente clínico, porque es lo que se va a revisar. No se va a revisar declaraciones, no se va a revisar la buena fe, no se va a revisar nada más que el expediente clínico.
De ahí la importancia, hay que tener un buen expediente clínico. Ahora, cuando a mí me preguntan, oye doc, ¿es ventajoso o no es ventajoso acudir a la CONAMED? Yo en lo personal nunca la uso. O sea, si yo voy de parte de alguno de los pacientes para iniciar un proceso contra algún prestador de servicio de la salud, me voy directamente a un órgano judicial, no me voy a un órgano voluntario, me voy a un órgano judicial, porque este va a ser más efectivo, las sanciones son diferentes y lo que se busca es diferente. Además de que la CONAMED, por ejemplo, no puede ver delitos. Dentro del decreto que la crea y dentro del reglamento propio de la CONAMED, dice que no pueden ver delitos. Entonces, ante un hecho que sea claramente delictivo, pues deben de acudir con el órgano jurisdiccional correspondiente y no acudir a la comisión de arbitraje médico. Entonces yo en lo personal nunca la uso, trabajan muy bien, pero no para el tipo de asuntos que a mí me gusta llevar, entonces no la usamos. Desventajas de la CONAMED. Su principal desventaja es que quien va a hacer el arbitraje y que quien va a hacer el peritaje no es especialista en la materia en cuestión, ya que no tienen tanto personal y se basan más que nada en médicos legistas. Sin embargo, un médico legista no es cirujano, un médico legista no es cardiólogo, un médico legista no es urólogo, no es neurocirujano. Entonces, al momento de emitir el dictamen, el firmante no tiene los conocimientos adecuados para esta materia, aun cuando se contraten especialistas, que eso es lo que hacen. Se contrata especialista, el especialista da su opinión sobre el expediente y sobre esa opinión se emite una nueva opinión que la va a integrar. Sin embargo, el firmante muchas veces no es de la materia correspondiente y eso lo vuelve no docto o no adecuado para haber emitido un arbitraje o haber emitido un peritaje. Sin embargo, como el arbitraje es voluntario, es poco importante si el que realice el arbitraje, si el firmante del arbitraje es o no de la especialidad adecuada. Sin embargo, en el peritaje, sí es posible desechar o objetar esos peritajes cuando se puede uno afianzar en el hecho de que el que lo firma no sea especialista en la materia de la que se está hablando. No porque esté mal hecho el peritaje, no, sino porque muchas veces nos es desfavorable, entonces lo mejor es objetarlo, y una forma de objetarlo es esa. Obvio, si el peritaje me es benéfico para mi cliente, pues lo voy a defender y lo voy a apoyar a capa y espada. Pero existe la posibilidad de objetarlo, de impugnarlo, de desecharlo con esa base. Entonces, ¿es buena la comisión de arbitraje médico? ¿Es buena las comisiones estatales de arbitraje médico? Sí. ¿Tienen un buen funcionamiento? La gran mayoría es que sí. Desgraciadamente en muchas el personal no es el adecuado.